Muy buenas tardes. A continuación, me permito presentar a un distinguido miembro de nuestra sociedad, el doctor David Góngora Pimentel, de quien me permitiré leer brevemente parte de su currículum. El doctor Genaro Góngora Pimentel es originario de la ciudad de Chihuahua y cursó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de licenciatura en Derecho. Asimismo, durante su doctorado obtuvo mención honorífica con su tesis de grado El voto jurisdiccional. Durante su trayectoria profesional ha sido secretario de Estudio y Cuenta, adscrito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1969, juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal en el año de 1972 a 1978. Magistrado en el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, en 1978. Tercer Tribunal Colegiado en materia civil y Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa, ambos del Primer Circuito del 78 a 1995. Ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, designado el 26 de enero de 1995 en sesión pública del Senado de la República para el periodo que concluyó el día 30 de noviembre del 2009. Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996 a 1997. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, electo por el Pleno del más alto tribunal, de 1999 al 2002. Ministro de la Segunda Sala hasta noviembre de 2009. Dentro de sus publicaciones cabe destacar dos especialmente: el derecho que tenemos, la justicia que esperamos. Evolución del secuestro en México y las decisiones del Poder Judicial de la Federación en la materia. Es para nosotros un verdadero honor recibir en este estrado al doctor Genaro Góngora Pimentel. Démosle, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias a la Coparmex. Es la primera vez que me invita la Coparmex a una conferencia. No sé si por ser en Chihuahua y ser yo nativo de Chihuahua, o porque me parezco mucho a Benedicto XVI. Esa es la duda que tengo. Si es por ahí, posiblemente les dé una bendición después. Voy a tratar los siguientes temas. La fórmula Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho en México. ¿Qué conviene hacer para que sea una realidad el Estado de Derecho en México? Existe una fórmula que ha ejercido y todavía suscita particular fascinación sobre los juristas. Se trata de la expresión Estado de Derecho. Es algo aparentemente sencillo, pero erizado de serias dificultades. Además, implica desmedida pretensión, que todo el ámbito estatal esté presidido por normas jurídicas, que el poder estatal, la actividad desarrollada por éste, se ajusten a prescripciones legales. Parece noble aspiración de los juristas que así ocurra, y si acaso el observador atento a los hechos dijera que esto no es cierto, pues en algunos casos se vulnera la normatividad jurídica y a veces es imposible que el derecho logre subsumir las necesidades sociales. Los hombres de leyes se escandalizarán
ya que están convencidos del reinado del derecho y de su capacidad para conformar las relaciones sociales. Una vez conseguida la vigencia de esta fórmula, se quiso precisar más su alcance, afirmándose que así el derecho aparecía respetuoso con las libertades individuales tuteladas mediante la Constitución. Hoy el problema es mucho más complicado. ¿Cómo puede ceñirse enteramente la actividad de los órganos estatales al derecho? ¿Es capaz el derecho de responder satisfactoriamente a las exigencias sociales? Si el Estado se acomoda a las normas jurídicas, ¿podrá con esto salvar el aspecto que le separa de la realidad social? ¿Cómo se las arreglará el Estado para resolver los acuciantes problemas sociales sin violar el primado del derecho y los derechos individuales? ¿Es posible desarrollar una política social a la altura de los tiempos sociales sin salirse de los cauces jurídicos? ¿Cabe una sumisión estricta a la ley por parte de la administración ante la urgencia de determinados asuntos o la complejidad de casos que exigen rápida y singular solución? O tal vez eso que se ha llamado Estado de Derecho es apenas un desacierto demasiado difundido, o quizá un mito irrealizable al que se aferran los utópicos. Lo cierto es que la pregonada igualdad del Estado y del individuo, cuando son sometidos a la majestad de la justicia, se aleja cada vez más de la realidad. El problema radica a partir de la creencia de que se vive en un estado de derecho. Esto es el sometimiento de las medidas del gobierno al marco legal, al jurídico. Sin embargo, son tantos y tan graves los ejemplos que hoy día las nociones deberán al menos reformarse o encararse con un enfoque crítico y cuestionador de las esencias. En otras palabras, más que interrogarnos sobre las características del Estado de Derecho, deberíamos preocuparnos por establecer si existe o no, y en este último caso, sobre qué hacer para consagrarlo. Todos estos problemas pasaron en su mayor parte desapercibidos a los teóricos, de manera que la aparente sencillez de la cuestión se abre ahora en abanico de interrogantes y dificultades, exigiendo respuestas adecuadas. Ni duda cabe que la fascinadora atracción del Estado de Derecho se ha mantenido hasta nuestros días, aunque perfilándose con nuevos contornos o matices y cambiando de contenido. ¿Qué ha pasado para que el término Estado de Derecho se siga manteniendo y en algunos países incluso se haya incorporado a los textos constitucionales? ¿Cómo se concilia ese prestigio y perdurabilidad de lo expresado con las dificultades experimentadas para tener real vigencia social? Existe un Estado de Derecho siempre que el poder se haya sometido a la limitación de las normas y la persona humana goza de libertad. Impera en todas las constituciones democráticas la concepción del Estado de Derecho. El Estado de Derecho está sometido a un sistema de normas jurídicas. No todo Estado es Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho.
En otras palabras, cuando un Estado configura jurídicamente la organización y ejercicio del poder político de manera que los individuos estén protegidos por la existencia previa de las normas e instituciones garantizadoras de sus derechos y libertades, cuando toda la actividad estatal se somete a esas normas e instituciones, sin más excepciones que las exigidas por el bienestar general, entonces nos encontramos ante una comunidad jurídica civilizada. Por nuestra parte, pensamos que el decir que el Estado de Derecho no es más que el ideal de un Estado en el que están determinadas las limitaciones de la autoridad en relación a la libertad, es poco si se tiene en cuenta que la determinación de los confines entre autoridad y libertad deja sin enjuiciar el problema de la extensión real de la libertad. Pero es mucho si se piensa que mientras el poder continúe siendo algo sobrepuesto a la sociedad y extraño a ella, y las tensiones en la estructura de la sociedad hagan que el dualismo entre autoridad y libertad se resuelva en una irreductible antítesis, no podrá existir libertad sin la certeza de la ley, certeza que quizá constituya el mínimo de libertad, la libertad moderna. No puede y debe ser asegurada frente al Estado, si queremos llamarlo Estado legal. Por eso, la afirmación y el mantenimiento de una forma de Estado que garantice un mínimo de certeza en lo que afecta a la existencia del individuo y de sus libertades, constituye en nuestros días una exigencia elemental e irrenunciable, por cuyo reconocimiento se siente justamente obligado a luchar todo aquel que desee contribuir al progreso de la sociedad. Pero la libertad jurídica, la libertad moderna, es la única libertad que puede y debe ser salvada de la prepotencia del Estado. Esta libertad es una libertad contradictoria, porque el derecho que debe limitar el poder del Estado está condicionado, y más que nunca en el Estado contemporáneo, precisamente por ese poder. Y la historia enseña cuán precaria es para la libertad de la mayor parte de los hombres una garantía que deriva de un poder que solo formalmente es poseído por la generalidad de los ciudadanos, mientras que en realidad es expresión de la fuerza y de los intereses de una parte de ellos, como ha acontecido hasta ahora. Indudablemente, en México nuestro Estado de Derecho no es perfecto, pero es algo más que la sola proclamación constitucional, y sus virtudes superan sus defectos. Contamos con todos los elementos para aspirar firmemente a su realización a favor de la dignidad humana. El propósito de la Constitución mexicana no es prometer la perfección, sino establecer una unión más perfecta. No garantiza la felicidad, tampoco asegura una igualdad perfecta, pero sí asegura el vigilante mantenimiento de la oportunidad para ser igual a los demás o superarlos. Necesitamos hacernos, estoy bajando la voz mucho,
para ver si despierta un compañero que veo que duerme por ahí. Necesitamos hacernos el firme propósito de convertirnos en vigilantes del cumplimiento de nuestras leyes, para así acabar con el mito de que las leyes son fórmulas vanas que no se cumplen, mito que algunas veces parece una creada, cruda realidad en este país. ¿Qué conviene hacer para que sea una realidad el Estado de Derecho en México? La pregunta es fundamental, pues no podemos renunciar al objetivo de perfeccionar el Estado desde los supuestos propios del Estado de Derecho, porque es la única concepción política que permite encauzar la convivencia y asegurar la estabilidad social en el ambiente de libertad. Debemos realizar una verdadera democracia constitucional. Para lograrlo, debe hacerse en la Constitución una clasificación objetiva y metódica de los derechos humanos y adoptar el derecho respectivo a las condiciones del mundo actual, con sus exigencias sociales y económicas de una nueva justicia. Hay que reagruparlos y darles mayor amplitud a fin de corresponder al modelo del Estado democrático que exige la actualidad, es decir, el Estado social, con los derechos sociales y sus garantías dentro del marco de una verdadera democracia. Necesitamos un sistema claro, explícito y adecuando de garantías constitucionales y sociales para salvaguardar los derechos individuales, políticos, sociales y los derechos del ciudadano al entorno básico y a los intereses, ya no de clases, sino de grupos representativos. Mucho se ha hablado y se ha logrado en el aspecto técnico para mejorar los procedimientos administrativos, judiciales y políticos de la democracia constitucional, pero muy poco se ha hecho para infundirles un nuevo espíritu, para revitalizarla íntegramente. Se trata de buscar y hallar la conveniente adecuación y armonía entre la pura legalidad formal y los ideales de justicia y libertad. Es decir, que el derecho no sea más que el instrumento apto y eficaz para que se llegue a una auténtica legitimidad, en la que se instauren y tengan vigencia plena los valores jurídicos que permiten en la paz, el orden y el bien común el desarrollo integral de la persona humana. Se trata de un Estado de Derecho con un alto grado de humanismo, que tenga como principio y fin la consecución y el perfeccionamiento de los valores éticos y morales que dan a la persona humana esa calidad. El objetivo de nuestro Estado de Derecho debe ser el hacer realidad aquellas exigencias incumplidas. Es decir, tiene que demostrar que es capaz de dar solución a los problemas de igualdad y libertad planteados actualmente. Eso es lo que buscamos para México en el porvenir. Vivir en un estricto marco jurídico que dignifique la vida del pueblo. Se trata de un cambio que para conseguirlo hay que rechazar ante todo los caminos violentos. La violencia engendra violencia y no llega a ningún resultado positivo. Los métodos violentos
podrán ser útiles o incluso necesarios para obtener un resultado inmediato en situaciones desesperadas, pero no para lograr efectos permanentes y valiosos. Las cosas que valen se van obteniendo por una evolución lenta y bien dirigida. Parece que es lo que nos ha faltado. Lo más importante es no cesar en la lucha por el perfeccionamiento del Estado de Derecho en México, no porque nos reporte beneficios inmediatos, sino por lo que pueda significar a las clases más desprotegidas, que para colmo ya no tienen confianza en nada. Así es que hay que luchar para que vuelvan a creer. No en nuestros gobernantes, sería lo ideal, sino en nuestras instituciones. La tarea a la que estamos convocados resulta clara: la realización de los principios del Estado de Derecho. Ciertamente, no todo está por hacer, pero falta mucho por construir. El país ha buscado el establecimiento de las bases para una efectiva democracia política, con su gobierno representativo, su régimen electoral y de partidos, y sus formas y procedimientos para la correcta emisión del sufragio. En México hemos creado una legislación electoral que abre las puertas a la participación minoritaria, que no debe volverse a cerrar. Pero lo importante es que la Constitución establece y garantiza un procedimiento que conduce a una efectiva democracia política, con su gobierno representativo, sus partidos políticos con igualdad de oportunidades y sus procesos electorales que deben ser cuidadosamente planeados para garantizar la libre emisión del sufragio. Debemos luchar por una democracia que reconozca un triple imperativo de bienestar popular: el reparto equitativo de la riqueza, con todo lo que esto implica de una tributación adecuada, de un aumento progresivo de salarios, prestaciones y un efectivo y real reparto de utilidades, de esfuerzo para evitar la multiplicación y los abusos de los intermediarios nocivos, y de pugna tenaz e intensiva contra la corrupción administrativa. El mantenimiento de un sistema de economía mixta en el que haya efectiva libertad económica y se logre un equilibrio entre la intervención del Estado y la iniciativa de los particulares. Y sobre todo, el trabajo constante para acabar la desigualdad económica y el contraste irritante entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres, y establecer los caminos legales y de hecho para la realización de la justicia social con la atención preferente a los necesitados. Deben establecerse en la Constitución las normas para asegurar una eficaz democracia educativa. La democracia educativa tiene dos aspectos. Primero, abrir a todos los integrantes de la población las puertas de la cultura en la medida de su deseo y de su capacidad. Segundo, el señalar desde la Constitución los puntos para que el proceso educativo se oriente desde la educación elemental hasta la superior, en el sentido
de un aprendizaje significativo para el ejercicio de las libertades y de los derechos y deberes cívicos. La Constitución debe reconocer y garantizar la existencia de auténticos grupos de presión de la sociedad, sin injerencia ni manipulaciones del Estado, por los cuales se puede manifestar a través de estos grupos la opinión libre de los ciudadanos y su derecho a disentir de las políticas gubernamentales. A través de esta característica se puede reconocer claramente una verdadera democracia. Los grupos de presión son la expresión de la constante lucha dialéctica pueblo-gobierno, sin la cual no puede haber un régimen democrático. Los grupos de presión cuentan modernamente con los medios masivos de comunicación, los que deben de ser libres dentro del respeto a las leyes para cumplir su misión de formar e informar a la opinión pública. En los últimos años, en el mundo entero, han surgido organizaciones no gubernamentales de múltiples propósitos y con o sin filiación religiosa o política. La razón de su ubicuidad está en la rigidez de los canales gubernamentales existentes y en la ineficacia burocrática para encontrar soluciones concretas para los problemas reales. Las ONGs reflejan la voluntad que muestra la ubicua sociedad civil de participar activamente en la búsqueda de tales soluciones. Su proliferación en nuestro país indica que algunas instancias internacionales y sus recetas globales, adoptadas por gobiernos mexicanos en la toma de decisiones que afectan a los individuos en infinitas circunstancias locales, no han sabido contribuir a mejorar la vida de la gente. Los objetivos de las ONGs cubren una amplísima gama de atención a necesidades e inquietudes, desde la preservación del ambiente hasta el respeto a derechos humanos de toda índole. Muchas surgen para apoyar mejorías en la calidad de vida de pequeños ámbitos locales. Otras para vigilar más allá de las fronteras nacionales la vigencia de los derechos humanos. Se les reprocha una anárquica proliferación que restaría coherencia a sus esfuerzos y se les aplaude, por otro lado, la espontaneidad, la flexibilidad, el vigor y el entusiasmo. Las ONGs deben ser impulsadas y constitucionalmente reconocidas. Debe dárseles especial personalidad jurídica y permitirles promover juicios de amparo en defensa de los derechos al entorno básico y de los intereses de grupos representativos, para lo que será necesario hacer arreglos en la Constitución y en las leyes para lograrlo. A falta de estas características, que no son todas, no hay democracia posible. Aun cuando se reconozca formalmente en la Constitución que el régimen político del país es democrático, cualquiera que sea la adjetivación última del Estado de Derecho, ahora parece más apropiada la del Estado democrático de derecho. El hecho que, pienso, debemos admitir
es que si todo derecho, como afirmó Cicerón, ha de constituirse por causa del hombre, entonces el principio de la juridicidad, del respeto de la dignidad y libertad humanas, han de garantizarse, de suerte que ahí donde todo esto se cumple en niveles jurídicos, políticos y económicos, encontraremos un auténtico Estado de Derecho. Frente a semejante panorama plagado de incertidumbres, la única esperanza es revitalizar el rol de los jueces. El análisis histórico demuestra que, para abandonar la sumisión incondicional hacia el rey, consagrando la soberanía de la ley, producto de la voluntad del pueblo que se impone al propio Estado que la genera, siempre reconociendo la supremacía de la Constitución, resultó necesario consolidar el sistema republicano de separación de poderes. Corresponde al Poder Judicial el juzgamiento de la conducta estatal. Este impresionante avance cultural excedió el marco de lo jurídico y aún de lo político, pues constituyó una transformación filosófica en relación al funcionamiento de la sociedad humana. La supremacía del derecho, cuyas características y alcance en relación a cada caso será en tarea encomendada a los jueces, fue consagrada en las constituciones escritas como manera de preservar los derechos y garantías fundamentales frente a los gobernantes tentados a desconocerlos. Cuando los legisladores o administradores de turno, en nombre del Estado que temporalmente conducen, adoptan decisiones contrarias a la Constitución y la violan, y a los principios básicos que emanan de ella y los desconocen, solo los jueces pueden restituir la legalidad perdida. Lo dicho hasta aquí parece obvio y natural, y por ende innecesario de resaltar. Sin embargo, tuvo en todas las latitudes un parto trabajoso, y aún hoy el recién nacido se muestra endeble y amenazado por múltiples males. Cuando ya nadie duda de que el Estado debe someterse al derecho, el dilema sigue siendo el de los siglos precedentes. ¿Cómo hacer para encarrilarlo en los casos de desajuste cada vez más numeroso? Naturalmente que para ello no basta con poseer una constitución escrita más o menos rígida. La clave está en organizar y mantener tribunales independientes que velen por su respeto frente a los gobernantes. Montesquieu escribió El espíritu de las leyes en 1748. Rousseau sistematizó el contrato social en 1762. En los primeros años de este nuevo siglo, los problemas siguen siendo los mismos, a pesar del tremendo desarrollo de las ideas políticas y económicas. ¿Cómo hacer efectivos en los hechos los principios teóricos del Estado del Derecho? ¿Cómo evitar los abusos del poder? Este es el difícil cometido del Poder Judicial, al que cabe impulsar reconociendo que, en definitiva, la soberanía del Estado reposa sobre una sola noción: el Estado será tal en la medida que sea capaz de hacerla respetar y respetarla. Gracias. Tienen mi bendición.
Agradecemos al doctor Góngora su magistral ponencia. Continuamos ahora con el siguiente tema, que es el secuestro. Nuestra siguiente conferencista es presidenta y fundadora de la asociación Alto al Secuestro, misma que es creada con la finalidad de disminuir este delito, a través de propuestas específicas y de programas de acción. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Isabel Miranda de Wallace. ¿Qué tal? Buenos días o tardes ya son tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante todo lo que aquí hemos escuchado, pero más importante, creo yo, es tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Y a mí me gustaría, antes de dar inicio a mi tema, retomar 2 puntos que aquí he escuchado. Uno, lo primero que dijo el presidente municipal, que decía que estaba muy ocupado y qué bueno que están implementando el Plan Chihuahua, pero hay algo con lo que discrepo y dice que no está rebasado el gobierno para lo que se está viviendo en Chihuahua. Y yo creo que sí, yo creo que está rebasado el gobierno y hay que empezar por llamar las cosas por su nombre y hay que empezar a poner las cosas en claro, porque la diferencia entre los políticos y la sociedad es que nosotros hablamos con la verdad. Nosotros decimos lo que vemos y lo que creemos. Y yo discrepo de manera respetuosa, pero creo que sí, que están rebasados. Y creo que todo el sistema en conjunto, en todo el país, está en las mismas condiciones. Y ahorita voy a tratar de explicar por qué. Yo creo que nunca como ahora estamos viviendo el que las instituciones no se encuentran lo suficientemente fortalecidas y también con muchísimo más respeto, discrepo o quiero acotar lo que acaba de decir el exministro, referente a si la ley o la justicia está dando respuesta, el derecho está dando respuesta a las necesidades de la sociedad. Y yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco está dando respuesta porque cuando estamos viendo que en un sistema jurídico, judicial, en el cual hay un ministerio público que depende también del Ejecutivo, las procuradurías en cada uno de los estados y tiene que seguir ciertos parámetros o ciertas líneas, tampoco está siendo autónomo y independiente. Eso es un tema muy importante, pero siguiendo las reglas del juego que tenemos ahorita, tenemos un ministerio público que de repente consigna una averiguación previa porque piensa que hay elementos para consignar a una persona. Después viene un juez en el que confirma esa orden y dicta además un auto de formal prisión. Y después viene una sentencia y después viene una segunda instancia que se llama apelación y también confirma la sentencia. O sea, ya confirmó lo que dijo un MP, que había elementos para consignar a una persona o había elementos que pudieran ser probatorios de alguna comisión de algún delito. Pero ¿qué sucede cuando en el amparo, misteriosamente, donde ya se van solitos los delincuentes, sale libre? Y la sociedad nos quedamos con la boca abierta. Bueno, ¿y aquí qué pasó? 4 años de juicio, 5 años de juicio, y de repente, como mago, un juez se saca que hay elementos para que en un amparo se vayan muchos de los delincuentes. Entonces, por eso es que yo digo que no está dando respuesta Estado de Derecho o estas reglas del juego que están establecidas. Porque no puede ser posible
y eso es algo también de lo que voy a exponer aquí, pero quiero terminar de acotarlo en esta parte de manera respetuosa. No es posible que tengamos un sistema penal en el que los delincuentes o los presuntos delincuentes tienen 4 oportunidades para lograr su objetivo, que es evadir la ley normalmente, con ayuda de algunos muy malos abogados, pero con muy buenas relaciones, ¿verdad? Entonces, y las víctimas del secuestro específicamente, no tengamos casi ninguna, solamente tenemos la coadyuvancia por medio del Ministerio Público. Pero en el momento en que se van a la apelación, en el momento que se van al amparo y a la revisión del amparo, pues se van solitos los delincuentes. Por eso digo que no estamos teniendo respuesta a la sociedad con este sistema. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar, perdón. Bueno, para las personas que probablemente no sepan quién soy yo, ya me presentaron, mi nombre es Marisabel Miranda de Gualas, y bueno, yo estoy de alguna manera inmersa tratando de hacer algo por mi país y por muchas víctimas, a raíz de que me secuestraron y me mataron a un hijo el 11 de julio del 2005, que es este hombre precioso que ven ahí, padre de familia, empresario, deportista, gente de bien, pero que un día algún otro individuo sintió que tenía el poder sobre la vida de mi hijo y sobre la libertad de él, y le robó la libertad y le robó la vida. Eso de verdad, para las gentes que nacimos en una familia donde los principios son fundamentales y la libertad y la vida son unos de ellos, no entendíamos, no podía yo comprender cómo era posible que mi hijo hubiera sido sujeto de un individuo, de una organización que lo hubiera privado primero de su libertad y después de la vida. Créame que para mí me resultaba tremendamente monstruoso y no lograba entenderlo. Pero bueno, les decía yo que para el combate del delito del secuestro se requiere una propuesta integral. Y yo estoy diciendo que es la educación, la economía, prevención, la policía, la sociedad, el Ministerio Público y lógicamente el Poder Judicial. Si le quieren ir pasando, por favor, la siguiente. Aquí está de una manera así englobada, estamos pidiendo transparencia, pero también tenemos que entender que las causas del secuestro, del delito del secuestro, están en la raíz precisamente del tejido social. Lo que actualmente está haciendo el gobierno, y me refiero en todos los gobiernos, es tratar de apagar un fuego, pero no estamos viendo qué es lo que está causando el fuego. Lo que decía el señor Alberto Núñez, el pasto está seco, llega alguien, le pone un cerillo. ¿Por qué? Porque no tenemos el campo propicio para que se pueda combatir el delito del secuestro. ¿Y qué es lo que necesitamos para eso? Bueno, por eso es que hacemos esta propuesta integral. Necesitamos instituciones fuertes, necesitamos transparencia, necesitamos economía en la que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, porque de otra manera los espacios que deje el Estado los ocupan los delincuentes. También tenemos que hablar de la educación, y cuando yo hablo de la educación no estamos pidiendo más presupuesto para la educación. Creo que tenemos un excelente presupuesto para educación. Esto está aprobado en otros países que tienen menos presupuesto que nosotros y han obtenido muchísimos mejores lugares que nosotros en educación. Nosotros tenemos el deshonroso penúltimo lugar en aprovechamiento en educación. Creo que ahí tenemos una deuda pendiente con mucha gente y en general con la ciudadanía. Creo que si no se invierte, y cuando yo digo invierte, repito, no hablo de dinero, sino invertir de verdad en abonar todo aquello y las condiciones para que cambien las reglas del juego en la educación, estamos creando situaciones adversas en las escuelas. También tenemos que trabajar lógicamente en la readaptación social, porque ahí estamos creando todavía más delincuentes. No existe un verdadero sistema de readaptación social. Lo que hacen es
darles una vida de verdad más humillante que la que pudieran haber tenido en las calles, y creo que no estamos tratando de hacerlos conscientes del daño que nos hicieron a la sociedad. Todo lo contrario, estamos generando más resentimiento en las cárceles. También estamos pidiendo la denuncia ciudadana y el control. ¿Por qué necesitamos la denuncia ciudadana? Es cierto, los ciudadanos a veces pensamos, ¿para qué voy y denuncio si no pasa nada? Pero yo les digo, ¿y si se callan pasa algo? No pasa nada. Ahí nos estamos convirtiendo en cómplices, estamos siendo permisivos con esa denuncia. Tenemos que pasar del señalamiento a la acción. Eso es lo que los mexicanos tenemos que entender. Somos un país rico, ya todo el mundo habló de lo rico que es este país, pero nos falta algo muy importante, la voluntad de actuar. Tenemos, señoras y señores, que pasar esa línea. Todo mundo en sus casas. Si alguien se da cuenta de que algo está mal, hay denuncias anónimas. No les pedimos que vayan ante el Ministerio Público porque sabemos lo riesgoso que es, desgraciadamente, cuando muchas de las policías están coludidas con los delincuentes. Pero sí podemos hacer denuncias en el ámbito local, federal, en el municipal, en el estatal, en todos lados. Alguno de ellos actuará. Y si no, tendremos también la calidad moral para exigir que nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, que es la denuncia, y le corresponde a la autoridad el actuar y el perseguir el delito. Después, bueno, lo que yo hablaba, necesitamos una procuraduría independiente, policías capacitados y certificados. No podemos seguir dando un cheque en blanco a los policías que no tenemos verdaderamente capacitados y que no los tenemos certificados. Y para certificarlos, pedimos sobre todo que hagan algo que a nosotros los ciudadanos común y corriente nos aplican, que es la congruencia fiscal. No podemos entender que haya gobernadores, presidentes municipales, policías, ministerios públicos, etcétera, el cargo que me pongan, en el que no puedan justificar la riqueza que tienen contra lo que ganan. Eso es algo que tenemos que meterle las manos y tenemos que ver de qué manera lo podemos cambiar, pero tenemos que hacerlo. Hay por ahí proyectos y no es el momento de hablarlos, pero esto es algo que tenemos que hablar. Tenemos que buscar que nuestra policía sea confiable y actualmente no son, hablo en términos generales. También necesitamos políticas de gobierno federales, municipales y estatales. No queremos solamente discursos, queremos acciones. Y eso es lo que está faltando en todos los estados, porque quiero decirles que para llegar a la delincuencia organizada, primero pasaron la primera etapa. No hay ningún delincuente que empiece traficando con drogas, ni ningún delincuente que empiece secuestrando. Todos tienen una carrera delictiva, empiezan desde pequeños a lo mejor robándose cosas en la escuela y no tuvieron una madre que le puso un límite y esto no se hace y vas y lo devuelves. Fueron haciéndolo y aquí los estados en general han evadido su responsabilidad. Cada uno de los estados tiene que combatir el delito del fuero común, porque la delincuencia organizada siempre se conecta con la delincuencia del fuero común. Y es cierto, la delincuencia organizada es del ámbito federal, pero ¿qué está pasando con la del fuero común? La mayor parte de los delitos son del fuero común y tampoco los están combatiendo. Es muy fácil echar culpas afuera y señalar allá, pero yo siempre digo, cuando un dedo señala para allá, 4 nos están señalando a nosotros. Bueno, también estamos pidiendo al Instituto de Prevención del Delito, tenemos que trabajar mucho en prevención. El secuestro es uno de los delitos que se puede evitar en muchos de los casos tomando ciertas precauciones y si me da tiempo, con mucho gusto les hablaré al respecto. Y luego, bueno, lógicamente lo que estamos pidiendo son el fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo fortalecer nuestras instituciones? ¿Cómo fortalecer una policía? Como en este caso hablan de las policías estatales, municipales, que están coludidas con toda clase de delincuentes. Bueno, entonces tenemos que empezar por crearles una mejor forma de vida, tenemos que crear por edificarlos también a ellos, para que ellos se sientan orgullosos también de pertenecer a un cuerpo policíaco. Y para poderles dar esto, tenemos que darles la confianza. ¿Y cómo les vamos a dar la confianza? Primero, certificándolos. En el momento en que tengamos al personal certificado,
que de hecho ya está en la ley estipulado, en ese momento iremos rescatando a los policías y tenemos que la sociedad brindarles todo el apoyo. Esto ya se vivió, por ejemplo, en Chile con los carabineros. Ahora los carabineros se sienten orgullosos de pertenecer a su comunidad. Es un orgullo que en la escuela un niño diga que su padre es carabinero. En cambio, en México de repente dice soy policía municipal, estatal, y bueno, casi le da pena al niño decir. ¿Por qué? Por la mala reputación que ha habido, pero no se la han ganado gratis. Créanme que la sociedad tenemos suficientes motivos para tratar de cuidarnos. La siguiente, por favor. Bueno, en nuestro país la seguridad pública se encuentra en niveles mínimos. Se ha insistido en aplicar medidas sin contar con diagnósticos confiables que sirvan de sustento para el diseño de políticas públicas y criminales, acordes con la realidad con la cual los resultados han sido pocos eficaces. Hemos visto que aumentar el número de policías, incrementar el gasto de su equipamiento, nunca como ahora en este sexenio se ha dedicado presupuesto a la seguridad. Aplicar exámenes de confianza, capacitación y aumentar las penas o contratar asesores externos no han servido para disminuir los altos índices de inseguridad y de violencia que padecemos. Sin embargo, no dejan de ser necesarios. Por resultado, tenemos que México ocupa el primer lugar en secuestros a nivel mundial, seguido por Irak. En nuestro país la seguridad pública se encuentra en niveles mínimos. Se ha insistido en aplicar medidas sin contar con un diagnóstico confiable que sirva de sustento para el diseño de políticas públicas y criminales, acordes con la realidad, con lo cual los resultados han sido pocos eficaces. Y acabo de entender por qué, porque siempre hay una negación del problema. Y esto, perdón que lo compare con algo muy común y corriente, pero es como los alcohólicos. Si no aceptan que son alcohólicos, nunca pueden sanar. El profesionalismo, productividad y hasta los altos rendimientos que se obtienen por los delitos del secuestro en los estados han hecho que en corto tiempo estos actos criminales se conviertan en una bomba de tiempo y en una industria que es cada vez más grave. El problema en nuestro país está relacionado con el narcotráfico. Normalmente ahora, desgraciadamente, estamos viendo que el narcotráfico también está participando en el secuestro. Los secuestradores tienen entre sus principales objetivos a los hombres de negocios exitosos y a los miembros de la clase media acomodada, pero no se llevan normalmente al empresario, se llevan a los familiares, porque es el que está afuera, es el que puede pagar por el que ellos se llevan. El entorno a los secuestros creció creció una gran industria que incluye consultores de seguridad para negociar rescates. Por el amor de Dios, no los contraten. A veces pagan más en consultores que en el propio rescate. Para eso hay la PFP, que tiene excelentes negociadores, gente preparada precisamente para eso y no gente improvisada que de manera de manera improvisada se le ocurre qué es lo que tienen que hacer. Tomen en cuenta que lo que está de por medio es la vida de su familiar. Dice, dada la implicación de algunos agentes corruptos en la industria del secuestro, no resulta difícil entender por qué los familiares de las víctimas buscan ayuda por afuera de la fuerza policíaca cuando intentan acabar con su pesadilla. Lamentablemente, estos negociadores no tienen la experiencia para controlar este tipo de crisis. Las entidades más cotizadas para el secuestro, entidades como Chihuahua, Baja California, Querétaro, y bueno, esto se ha ido generalizando en casi todo el país, han ido al aumento. Aún y cuando las fuerzas policíacas municipales, estatales, federales y los diferentes organismos de seguridad privados se afanan en presentar alternativas para poder detener esta ola de crímenes, poco o nada se ha podido hacer para poner un hasta aquí a las numerosas bandas de delincuentes perfectamente bien organizadas que trabajan en estos lugares. El secuestro alcanza sumas millonarias. Para tener una idea, es preciso señalar que el año pasado se registraron 1,064 denuncias por secuestro, aunque según se estima en realidad ocurren más del doble de casos, pero los afectados no recurren a las autoridades por falta de confianza en las instituciones, por amenazas a sus propias familias y por consecuente el temor de sufrir un ataque posterior.
De acuerdo con cálculos económicos, la industria del secuestro ha dejado millonarias sumas. De aquí que ahora las vidas de empresarios, ganaderos, políticos y hasta amas de casa, estudiantes y menores de edad estén cotizadas en dólares. Según cifras oficiales, el número de secuestros aumentó el 9.1% durante los primeros 5 meses del 2009 con respecto al mismo periodo del 2008. Y se presentó un aumento del 40% desde el 2007. Esto se atribuye al hecho de que cada vez más narcotraficantes cambian de actividad para dedicarse al secuestro, debido a la ofensiva que ha dado el gobierno contra el cártel de la droga, que era lo que mencionaba Ana María Salazar. Además de la corrupción de los 1,600 organismos policiales en México, hay miembros activos y retirados de la industria del secuestro, y la impunidad que gozan los criminales agravan el problema. Se estima que solamente el 1% de los crímenes anuales, unos 12 millones, incluido el secuestro, son juzgados y condenados. Entonces, bueno, pues los delincuentes le apuestan prácticamente a la impunidad. Si solo es el 1%, pues bueno, es como la bolita, casi tengo el 99% de no ser sentenciado. La estrategia buscará frenar una de las expresiones más crudas de violencia generalizada que soporta México, donde en el último año hubo una media de 1,074 secuestros denunciados, según cifras oficiales y de entidades privadas, que señalan que cada día son plagiados en promedio 3 adultos y un menor. Por esto, ahora más que nunca es de vital importancia el que funcionen las unidades de investigación de secuestro de acuerdo al modelo federal en cada uno de los estados. Porque, bueno, aquí es muy importante, si ya está probado que es de los mejores o de los que menos errores tiene, por eso fue que se pidió que se hiciera con este modelo. Por todo lo antes expuesto, ahora más que nunca necesitamos cambiar las reglas del juego para las víctimas directas e indirectas, y es por eso que hoy la Cámara de Diputados, sensible a esta problemática, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, abre sus puertas a una iniciativa ciudadana que ha presentado la asociación que me honro en presidir, Alto al Secuestro, apoyada por México SOS y también por la Asociación de Consejos de Participación Ciudadana. Y de una manera sin precedente la hicieron suya y será discutida en la próxima legislatura. Y además se han comprometido a atenderla y aprobarla más tardar el 30 de abril. Esto de verdad es algo importante para nosotros los ciudadanos, porque esto demuestra que cuando nosotros nos proponemos hacer cosas podemos cambiar las reglas del juego. Y eso es lo que necesitamos, involucrarnos los ciudadanos. Es muy fácil criticar, pero a veces somos muy perezosos para hacer. Con esta ley se pretende, en primer lugar, hacer más consciente a todos los órganos de gobierno, tanto policías, procuradurías, poder judicial y a la sociedad en general, de la importancia que tiene la víctima dentro de un proceso de secuestro en todo el transcurso del mismo. Esta ley nace de la experiencia de víctimas de secuestro, en la cual plasmamos lo que nos hemos dado cuenta carece el sistema para la atención de víctimas del secuestro. Y solamente les menciono algunas. Pretendemos equilibrar el marco jurídico, que era lo que yo comentaba hace rato. Nosotros ponemos las víctimas, los muertos, pero no tenemos derecho de hablar en un juicio. ¿No es eso falta de equidad? Además, también estamos pidiendo atención psicológica durante y después del secuestro, tanto al secuestrado ojalá le pudiéramos dar en el proceso, la familia que es la que está en el proceso, tanto en el proceso del secuestro como después del secuestro. Responsabilidad de la autoridad cuando participe un elemento del Estado, ya sea federal, estatal o municipal. Esto estamos pidiendo que resarza el daño y el perjuicio, porque en muchos de los casos hay policías involucrados, en muchísimos. Entonces, bueno, que les empiece a costar a los estados el que buscan a mafiosos o a gente que les dan una placa para que en lugar de que nos defiendan, nos estén agrediendo. Estamos pidiendo suspensión de términos judiciales y administrativos. No podemos estar atendiendo un secuestro y estar atendiendo otro tipo de situaciones judiciales como pudieran ser embargos o, no sé, los empresarios que siempre tienen a lo mejor alguna situación de orden administrativo, verificación, fiscal, cualquiera que ésta sea, se debe de parar hasta el momento en que se resuelve el secuestro.
Pero bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? Invertir en el tejido social, creando mejores oportunidades de vida, exigir mejores resultados en la educación, programas de valores y reforzados en los medios en los cuales se involucre a los niños, la familia y toda la sociedad. Si México tuviéramos gente educada, y yo cuando digo educada no hablo solamente de la parte cognoscitiva, sino de la parte que se aprende en casa, que son los valores, créanme que no estaríamos viviendo la violencia y la crueldad que estamos viviendo el día de hoy. Crear programas que se fomente la unidad familiar en la modalidad que hoy existe. Fortalecer las instituciones. Para esto es necesario redefinir las políticas de gobierno y hacer los cambios jurídicos necesarios. No podemos poner en tela de juicio una institución tan respetable como es el Ejército. Debemos de darles las armas jurídicas para el desempeño de su labor y tampoco podemos mantenerlos eternamente en las calles. No es lo más sano. Debemos impulsar y complementar todo lo necesario para que funcionen las instituciones. Y bueno, luego viene una etapa que es prevenir para no remediar. Es diseñar las políticas integrales preventivas que se introduzcan en programas y acciones a nivel nacional, regional, estatal, municipal y delegacional. Programa Nacional de Prevención del Delito. En México, desgraciadamente, no tenemos la cultura de prevención del delito y es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que elaborar diagnósticos y subprogramas. Un conocimiento preciso de la causalidad delictiva posibilita acciones más efectivas. Para eso es que sirve la inteligencia. En México, si nosotros utilizáramos el CISEN y también la Secretaría de Seguridad Pública Federal y cada una de las entidades que tuvieran, no para vigilarse unos a otros los políticos y espiarse y saber qué están haciendo, sino lo hiciéramos verdaderamente, qué es lo que está sucediendo en el mapa delincuencial, detectar cuáles son los focos rojos. Esto evitaría tener que andar dando vueltas como locos en las calles, todos los ejércitos y las policías, porque podríamos focalizar el problema y atacarlo y prevenirlo, porque si nosotros tenemos verdaderamente un sistema de inteligencia, que sí lo debemos de tener y tienen los aparatos para ello, pudiéramos detectar dónde están los problemas y pudiéramos atacarlos. Pero aquí hay algo muy importante: mientras no se ataque la parte financiera y económica de la delincuencia, no vamos a acabar con el problema, porque ellos siguen teniendo los recursos económicos para seguir comprando conciencias y para seguir pagando cantidad de cosas que hacen. Si les quitan los recursos y se los incautan desde el momento en que son sujetos a una investigación, les quitamos las armas para que desde la cárcel puedan seguirnos lastimando a la sociedad. Entonces les decía, capacitar a la propia sociedad civil a fin de crear cinturones de seguridad. Además deben de ser replicadores de dichos programas y por medio de redes ciudadanas crear mapas de victimización. Aquí les estoy poniendo dos, donde en México se están poniendo. Uno es para denuncias, que es de una asociación que se llama No Te Dejes, y el otro es un mapa delincuencial que pertenece también a Iluminemos México, donde pueden hacer denuncias anónimas y ellos también y todos nos encargamos de andarles dando seguimiento. Ahora, ¿qué podemos hacer para crear cinturones de seguridad nosotros? Lo que acabo de decir, si cada quien ve en la calle que llega un señor que vive en una chocita, llega con un camionetón, pues es lógico que algo anda mal. Eso lo podemos reportar vía telefónica desde una caseta en donde no va a quedar ni registrado nuestro teléfono, pero estamos denunciando qué es lo que está pasando. Y si viven en el norte, pues vayan y denuncien en el sur. Tómense la molestia de agarrar un camión o lo que se necesite para poder denunciar. Solo así van a ir creando ustedes sus propios cinturones de seguridad. Y ahorita también más adelante vamos a ver como cámaras, iluminación. Hay que buscar que en las escuelas haya programas de prevención tanto a los padres de familia como a los propios alumnos. Es importante tener control de los elementos que abandonan los cuerpos policíacos, porque además, como conocen todo el sistema, saben muy bien cómo lastimarnos. Es importante señalar que se debe invertir en los sectores desprotegidos socialmente, ya que todos los espacios que abandona el gobierno son ocupados por los delincuentes. Elaborar programas de educación cívica y valores que involucren no únicamente a los niños, debe incluirse a los padres, a los maestros, en general a toda la sociedad. Crear programas deportivos a fin de mantener a los jóvenes ocupados en actividades sanas, crear bibliotecas, crear espacios
que verdaderamente edifiquen a la persona, crear talleres de oficios, para lo cual puedan solicitar apoyo de voluntariado o algunas instituciones del propio gobierno. Si tú le das a alguien por lo menos la habilidad de poderse ganar la vida honradamente, le estás abriendo una oportunidad. Es urgente poner en práctica programas de prevención del delito, para lo cual se deben utilizar los órganos de inteligencia para detectar de forma temprana los grupos delictivos y zonas de mayor índice delincuencial, clasificando los tipos del delito y hacer un plan con los especialistas del tema. Se debe hacer una difusión importante de los programas de prevención, no únicamente para prevenir a la población, sino lo más importante, involucrarla en la denuncia. Esto permitirá tener miles de ojos cooperando en la prevención y ataque del delito. Sin embargo, debo aclarar que la mejor prevención del delito está en la regeneración del tejido social, la familia, para lo cual se deben implementar programas y talleres que promuevan la renovación de dicho tejido social por medio de valores, escuela para padres y orientación, promover el que se eduque a la población en todos los sentidos. Y bueno, aquí vienen unos breves tips. Dice, más fácil atacar a una persona descuidada o distraída que a quien toma precauciones. Es más fácil robar un negocio o una casa habitación sin ninguna protección que a la que lo tiene. Cuidar las llaves, a veces dejamos las llaves de la casa en cualquier lado y siempre alguien les puede sacar duplicado. Informar en casa a dónde vas, a qué horas llegas. Esto hace posible tener más control de ti mismo con la persona con la que tú tengas mayor comunicación. No permitas la entrada de personas extrañas a tu domicilio y extrema precauciones. Refuerza todos los accesos de tu domicilio. Mantén buena comunicación con tu familia y conoce a las personas con las que se relacionan. A veces pasa que cuando secuestran a una persona, los familiares no tienen ni idea a dónde iban, no tienen idea de dónde partir, no tienen idea en quiénes eran sus familiares. Esto ayuda en medio de un problema en crisis. Cuando viajes en tu vehículo, siempre lleva puestos los seguros y las ventanillas levantadas. Mantente siempre alerta para que puedas percatarte si a un vehículo sigue o quién se te acerca. A veces la gente somos muy distraída, de veras nos topamos aquí con cosas peligrosas y no las vemos. Exige y comprueba las referencias de tus empleados domésticos, averigua a detalle los antecedentes, amistades, problemas y actividades de todo tu personal. Dentro del secuestro, normalmente en el 90% de los casos está involucrado o un familiar o un amigo de la familia o un empleado. O sea, siempre son, contrario a lo que pudiéramos pensar, los secuestradores no es de que pasó por ahí alguien y se me ocurrió secuestrarlo. Estudian a la víctima y por eso es importante que aprendamos a detectar. Esto es como si yo llego a mi casa y veo un oso en la puerta de mi casa, pues se me va a hacer raro, porque no está dentro del entorno. Bueno, pues lo mismo son los delincuentes. Si ustedes llegan a su casa y ven a una persona agazapada en un vehículo, con una gorra y con unos lentes, segurito que se quiere esconder de algo o de alguien. Entonces, pongan mucho ojo. Eso es lo que trato de transmitirles. Mantén bajo perfil, no seas presuntuoso. De repente hay personas que les gusta mucho platicar todo el dinero que gana el marido. Ojo para los señores de Coparmex, que sus esposas no sean tan presumidas, porque luego pueden ser sujetas o ustedes o sus hijos, y si es ella, bueno, después va a estar reprochándole toda la vida. Entonces, enséñense a no ser muy presuntuosos, mantengan un bajo perfil. Si ves a un vehículo, lo que les decía, con un individuo o dos, no te bajes, habla a tu domicilio, que llame a la policía para que la policía sea la que llegue y pregunte qué está haciendo ahí. De ser posible, coloca cámaras tanto en tu negocio como en tu domicilio y, si es posible, alarmas. En caso necesario de dejar solo tu domicilio, avisa a algún vecino de tu confianza para que reporte cualquier situación sospechosa. Establece un protocolo en caso de emergencia. Esto es muy importante. Desgraciadamente, cuando sucede un secuestro, las gentes ni siquiera le llega el negociador y le dice, oiga, dígame algo que solo ustedes sepan, por ejemplo. Y bueno, pues resulta que lo que ellos creen que sabe, lo sabe la novia, lo sabe el amigo, lo saben todo. Se deben de establecer protocolos también de emergencia, llevar en el teléfono un número que sea de marcaje rápido. En resumidas cuentas, repito, hay que aprender a detectar riesgos. Pero bueno, esta fue mi participación y espero que les haya servido de algo y muchas gracias nuevamente.
Agradecemos a la señora Isabel Miranda sus valiosas aportaciones a nuestro foro. Dando seguimiento a nuestro programa, cedemos la palabra a nuestro siguiente ponente, el maestro Carlos Mendoza Mora, con el tema extorsión, de quien me permito leer su ficha curricular. El maestro Carlos Mendoza fue funcionario fundador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es articulista y conferencista en materias relativas a seguridad, así como consultor de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Y a propuesta de México Unido contra la Delincuencia AC, el maestro Mendoza cumple como secretario técnico de la Comisión Ciudadana responsable del seguimiento y la evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Es integrante también del Observatorio Ciudadano de la Justicia del Poder Judicial Federal. Le pedimos de la manera más atenta al maestro Mendoza tomar el micrófono y nos dirija su mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Quizás las circunstancias, yo hubiera preferido estar en un entorno académico o hablando de otros temas, pero pues las circunstancias hacen que el día de hoy nos reúna justamente un tema sobre el cual todos debemos de ocuparnos y dejar que la preocupación pase a una etapa proactiva. Y fue de esta manera como en México Unido contra la Delincuencia, siendo una organización que al igual que otras surge de una tragedia familiar, ha ido avanzando después de 12 años de trabajo constante hacia estadios diferentes en los que ha tratado de sumar redes, de vincularse con las autoridades, de señalar cuáles son los principales problemas que identifica y trabajar para tratar de corregirlos. Y aun cuando uno de los temas fundamentales que motivaron su surgimiento fue el secuestro, hemos tratado de ampliar el espectro porque no se restringe el fenómeno delictivo y de la inseguridad únicamente a esa manifestación, que es sin duda una de las más importantes que agrede a la cualidad humana, pero que tiene como origen otro tipo de manifestaciones y que si no le ponemos atención, evidentemente vamos a comenzar a tener focos de alerta, como está sucediendo con el tema de extorsión. Y justamente sobre el tema de extorsión es que el día de hoy quiero platicarles y que se centra mi presentación. La extorsión en nuestro país es un problema latente. Hace algunos años era cometida por delincuentes comunes que aprovechaban el componente psicológico para sacar ventaja de sus víctimas. En muchos de los casos obedecía a circunstancias de orden sentimental, de negocios o laboral. Pero apenas hace poco más de 8 años, con motivo de la enorme y creciente impunidad, esta práctica fue generalizándose. Primero comenzó a perpetrarse desde las cárceles, utilizando líneas telefónicas fijas en los penales, y luego fue mediante la comunicación celular. Bajo la amenaza de secuestro, argumentando la detención de un familiar en Estados Unidos o en la aduana, o incluso ilusionando a las personas de haber ganado un premio, se multiplicaron los casos. Recuerdo una sesión hace un lustro en la que los secretarios de Seguridad Pública se reunieron para discutir cómo atender este problema y se manifestaba cómo las autoridades estaban impedidas jurídicamente para actuar o tenían pocos datos que permitieran detener a quienes los cometían. Se habló mucho sobre los inhibidores de señales, que hoy sigue siendo una discusión vigente, el mensaje automático de los teléfonos fijos que anunciaban cuando una llamada salía de un penal y que hoy día ya no existe en algunos de los casos, y siempre los delincuentes fueron avanzando para evadir los actos de la justicia.
Una muestra de ello es que durante 2008 se realizaron 4.400 intentos de extorsión diariamente, de los cuales solamente 135, algunos de esos datos están en las láminas, solo 135 fueron denunciados. Diariamente. Y cuando hablo de que fueron denunciados, ojo, fueron denunciados a través de mecanismos incluso mucho más expeditos que la denuncia formal, es decir, fueron recibidos en el centro de atención de la Policía Federal, que concentra los llamados del número 089, que es el número de denuncia anónima nacional. Para 2009 el número de intentos se incrementó a 6.179 hechos diarios y solo fueron denunciados 61 diariamente. Estamos hablando de más de 2,25 millones de intentos y de estos intentos, 8 de cada 100 se consumó. Yo mismo, el año pasado, recibí 4 mensajes en mi teléfono celular y 3 llamadas telefónicas en oficina y en casa. Y cada uno de nosotros podría hablar de experiencias similares. En Chihuahua el problema no es menor. La siguiente. En 2009 se registraron 760 intentos diariamente, es decir, más de 270,000 durante el año. Y en el primer semestre la Procuraduría General de Justicia solo registró ante el Ministerio Público 40 denuncias formales. Las cerca de 100,000 bandas de extorsionadores que operan en el país aprovechan la inseguridad para perpetrar sus actos. En enero de este año, la propia Procuradora General de Justicia del Estado manifestaba que aumentó la extorsión en territorio chihuahuense, situación que obliga a las autoridades a reforzar ahora el combate en contra de este delito. Y esta no es solo una apreciación. Chihuahua es la entidad en donde la mayor proporción de sus habitantes tomaron alguna medida de seguridad. En 2007 lo hizo el 53% de su población y el 61% en 2008. Lo cual contrasta con algunas entidades como Nayarit, que fue la entidad menos afectada, en donde solo un 26 y 30% respectivamente de la población tomó medidas para protegerse en contra de la inseguridad. ¿Cuáles son sus características? Bueno, en los casos de extorsión telefónica, el 27% tiene que ver con una persona que llama y dice ser un familiar que supuestamente se encuentra secuestrado. Posteriormente, el presunto secuestrador exige dinero y joyas. En el 13% de las llamadas, la persona se hace pasar por una autoridad y exige dinero a cambio de no remitir al familiar detenido. En el 7% de los casos es para sufragar gastos por daños a terceros en un accidente. Las temporadas en que los extorsionadores incrementan su actividad son las vacaciones de verano, de invierno, Semana Santa, los fines de semana, y normalmente realizan sus llamados entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. También tienen sus horarios. Es poco frecuente que se reciban llamadas en las madrugadas. También se ha detectado, y son algunas de las precauciones que hay que tomar, como comentaba Isabel, que empleados que tienen accesos a solicitudes de crédito para comprar autos o inmuebles pasan los datos de los solicitantes a los reos extorsionadores. Ahora, ¿cuáles son las ganancias que genera este delito? Y ello se hace, sin duda, porque la impunidad genera ganancias. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en 2008, empresarios y ciudadanos del país pagaron poco menos de 30 millones de pesos. Esto significa que en promedio cada una de las 4,587 víctimas de extorsión que denunciaron pagó cerca de 6,454 pesos. Pero cuidado, los datos son aún más significativos. Según las encuestas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, cada extorsión costó a los mexicanos, cada extorsión consumada, 17,318 pesos. En Chihuahua, estos y el resto de los delitos tuvieron consecuencias muy negativas para la economía. En 2008, colocar candados, rejas, cámaras de vigilancia y todas las medidas para protegerse de la delincuencia costaron, es la siguiente, 1,892 millones de pesos. Los chihuahuenses que fueron víctimas de un delito tuvieron pérdidas por
4.765 millones de pesos. Y las personas que tuvieron afectaciones en su salud con motivo de la delincuencia tuvieron que pagar 198 millones de pesos para sanarse. Es la siguiente lámina. Estas cifras no encuentran, una más adelante, ahí está. Estas cifras no encuentran punto de convergencia con los esfuerzos institucionales que se realizan. En 2007, los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Pública local, Procuraduría General de Justicia, la Dirección de Readaptación Social, el Poder Judicial y los recibidos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública sumaron 2.117 millones de pesos. Para 2009 llegaron a 2.853 millones de pesos, lo que representa un incremento del 35%. En la siguiente lámina había un desglose. Una más, por favor. En suma, la inversión per cápita anual se eleva a 841 pesos por habitantes, más 97 adicionales considerando únicamente a los municipios. Por ejemplo, en este orden de gobierno, baste mencionar que si bien en Oaxaca se destinan 33 pesos, que es una de las entidades más pobres del país, en Aguascalientes llegan a los 572. Y la pobreza de la entidad no es un pretexto para destinar más o menos recursos, porque, por ejemplo, los municipios de Guerrero destinan 421 pesos por habitante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos ahí un foco de atención. Para tener un punto de comparación, cada interno recluido en Chihuahua le cuesta más de 30,000 pesos anuales al erario. En resumen, la inseguridad le está costando mucho a la sociedad, sea mediante el financiamiento público o como una pérdida directa a su patrimonio. Así que la solución, antes de canalizar más recursos al tema, se encuentra en hacerlos más efectivos. Esto es, priorizar el financiamiento a donde más se necesita. En este año, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, sin considerar los 256 millones de pesos destinados a la administración de los penales, recibirá 619 millones de pesos, de los cuales solamente ha etiquetado para el rubro de capacitación para la prevención del delito 32 millones. Es decir, apenas el 5% de su presupuesto y apenas el 1% de toda la masa del sector. Y la prevención sigue siendo el discurso que más vende, pero que en los hechos no está teniendo el impulso necesario. Esto nos deja claro que los delincuentes han sido más hábiles que nosotros, han encontrado espacios de actividad en los lugares en donde nosotros hemos sido omisos. Las modalidades, un poco antes se encontraban, más lucrativas son llamar diciendo que son supuestos zetas, un supuesto hijo secuestrado, la amenaza de secuestro o muerte, el concurso boletazo, hijo de un detenido, tener un hijo detenido en un centro comercial o un supuesto familiar que fue detenido en el aeropuerto. Y actualmente se evoluciona al denominado derecho de piso o renteada, que consiste en el cobro de una renta a comerciantes establecidos y ambulantes e incluso empresas. A diferencia de las llamadas de extorsión, en el derecho de piso sí se presentan los extorsionadores ante sus víctimas y sí existe un alto grado para las mismas. Y pagar una extorsión no garantiza seguridad, por el contrario, somete a la víctima a una explotación constante e incrementa el riesgo a sufrir algún daño patrimonial. Ante todo esto, ¿qué surgió? Bueno, hasta el 2 de marzo de 2009 se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, donde después de 8 años de identificado el problema, se aprobó la implementación de la Estrategia Integral de Atención al Delito de Extorsión. Es la siguiente. Esta contempla de manera general el establecimiento de enlaces específicos y números de atención, un módulo de información del delito de extorsión, seguimiento de casos y rendición de cuentas, que hoy día no hay demasiados resultados. La Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a instalar un módulo de extorsión en Plataforma México que integrara una sola base estadística a nivel nacional, así como capacitar a los elementos seleccionados por las secretarías estatales. Ante esto, ¿qué podemos hacer
los ciudadanos. Vienen algunas de las recomendaciones directas, pero en México Unido contra la Delincuencia creemos que la inseguridad es un problema que nos atañe a todos, gobierno y sociedad. A lo largo de los 12 años de existencia hemos trabajado para identificar los problemas y señalar las deficiencias del gobierno, pero también estamos conscientes que los ciudadanos tenemos un elevado grado de responsabilidad en lo que está pasando. Los grandes delincuentes llegaron a donde están cometiendo delitos menores y antes quebrantando reglamentos administrativos. Un golpe a un niño, un semáforo no respetado, un soborno a un policía han sido acciones que fueron toleradas por la sociedad y que se han convertido en una bola de nieve que no logramos detener. Esa enorme masa que se ciñe sobre nosotros viene asociada a violaciones, extorsiones, secuestros y homicidios. Hoy día, con la mayor de las naturalidades, se asesina a la menor provocación. Esto ha sucedido porque hemos y seguimos tolerando faltas menores o hechos evidentes sin que reaccionemos adecuadamente. Conocemos a extorsionadores, a secuestradores, a homicidas, porque viven en muchas de las colonias, barrios, comunidades y fraccionamientos en los que habitamos y no decimos nada. No se trata de confrontarlos, porque esa no es nuestra tarea, pero sí de alzar la voz o manifestar nuestra inconformidad con lo que sucede. En la Ciudad de México, ante la desconfianza de las autoridades, por ejemplo, el Consejo Ciudadano instaló un centro de atención de llamadas que recibe las denuncias de la población. Ha proporcionado a la Procuraduría General de Justicia sábanas con información sobre números telefónicos, cuentas bancarias, forma de operación y apenas se está generando un esquema de reacción. En Chihuahua no hemos apreciado acciones similares. Es más, muchos empresarios han preferido salir de la ciudad y evadirse de esta realidad. Sus decisiones son legítimas y respetables, pero entonces, ¿quién va a organizarse para atender la problemática que aqueja a la sociedad? El llamado que se hace es a la responsabilidad. Si bien la participación de la policía es fundamental, la solución no se reduce a ellos. Los jóvenes no tienen expectativas, los valores se han quebrantado y las instituciones de gobierno tienen que reaccionar para aprovechar la energía social que se ha generado. Las secretarías de salud, de desarrollo social, de educación, entre otras, tienen la obligación de participar, no con programas de discurso, sino con hechos. Ya revisábamos cuáles son los montos que el gobierno del Estado destina a combatir la inseguridad y cuánto a la prevención social. Los montos y los resultados son insuficientes. Los delincuentes también son personas y son mexicanos. Cometen actos que deben ser penados por las leyes, pero también son víctimas de la ineficacia institucional y del fracaso social. Hoy es tiempo de reaccionar y de hacerlo responsablemente. La sociedad debe estar atenta de los compromisos que se formulen y de cómo se cumplen o no. Por ejemplo, hoy estamos inmersos en un proceso electoral que también es una realidad y no podemos soslayarla. Entonces, hagámosla convivir adecuadamente. Por citar un ejemplo, en la evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de agosto del 2008, que coordinó México Unido contra la Delincuencia, las entidades salieron reprobadas en los 74 objetivos que se asumieron en ese entonces. Los que le correspondían a las entidades tuvieron una calificación de 3.1 y en Chihuahua no se estuvo al margen del resultado, su calificación fue de 3.3. Hace unos días, luego de varios meses de un operativo conjunto, se ajusta la estrategia. Entonces la sociedad debe estar atenta a los nuevos compromisos y su seguimiento, desde las condiciones en las que se traslada al personal, pues nuestros soldados y policías son compatriotas de carne y hueso, que tienen necesidades elementales como dormir, comer y vestirse. Enviarlos en condiciones negativas representa también una invitación para que ellos entren en el circuito delictivo. Hagamos las cosas con responsabilidad. Convirtamos los espacios negros de la delincuencia y la impunidad en espacios de oportunidad y de unidad para los mexicanos. Trabajemos, pues, por un México unido contra la delincuencia. Muchas gracias.